Hola a todas y todos, seguimos con nuestra clase de evaluación de modelos. Vamos a hablar ahora sobre los criterios de información. ¿Qué son los criterios de información? Son un grupo de métodos, de métricas en verdad, son puntajes que nosotros le podemos calcular a un modelo que permiten construir un estimador teórico de la autosample deviance a nivel relativo, porque acuérdense que solamente esta autosample deviance tiene sentido para comparar modelos, no en su valor exacto, solamente usando los datos de entrenamiento. Entonces, una forma mucho más barata cross-validation. La idea es que yo, solamente ajustando mi modelo una vez con todos los datos, puedo calcular un puntaje que es más sensible al overfitting que simplemente calcular la deviance sobre los datos de entrenamiento. Básicamente lo que hacen todos estos modelos es de alguna forma agregar a la deviance de training alguna penalización por la complejidad del modelo. Entonces, entre más complejo sea el modelo, hay más riesgo de overfitting, entonces le doy una deviance más mala que sería más alta. Pero todos tienen una fundamentación teórica. Todos están fundamentados con teoría de información, distancia KL, y por eso vimos todas estas cosas de teoría de información antes. No vamos a entrar en mucha detalle acá en la demostración porque son densas, se les voy a dejar con links. La idea más que nada en esta clase, en esta parte de la clase, es que entendamos estas métricas, cómo se calculan y cómo interpretarlas. Entonces, el criterio de información más antiguo es el criterio de información de Akaike, que siempre se llama el AIC. Y AIC es súper simple, ¿ya? Es extremadamente simple. Estima la autosample deviance promedio simplemente calculando la deviance sobre los datos de training, ¿ya? Que sería menos 2 veces la likelihood sobre los datos de training, más 2 veces la cantidad de parámetros. Esta es la penalización que hace, parecido a lo que hacía el R cuadrado ajustado, pero estas cosas están motivadas por la teoría de información. Entonces, dtrain es la deviance del modelo in sample y P es la cantidad de parámetros del modelo, ¿ya? Entonces, en un modelo de regresión lineal, acá siempre hay, tengan ojo porque de repente aquí es P en la regresión lineal, a veces algunos libros lo muestran de una forma, otras de otra, acá me estoy pasando como lo implementa R, ¿ya? Pero P en un modelo de regresión lineal equivale a la cantidad de coeficientes beta, o sea, una regresión lineal simple, harían dos betas, el beta 0 y el beta 1, el intercepto y la pendiente, más la desviación estándar, que es la suma cuadrática de los residuos dividido por n menos la cantidad de parámetros. Que esa división estándar también se supone que hay que estimarla, y entonces también se considera como un parámetro. Eso es el AIC. Entonces, se imaginarán que es súper fácil de calcular en R. Si ya sabemos hacerlo likelihood, es menos 2 likelihood, más 2 veces la cantidad de parámetros. Y por ejemplo, para el modelo REC F1, que era la regresión lineal simple para el tema de la masa de una persona y su volumen del cerebro, sería entonces 3. Dos veces por 3 porque tengo dos coeficientes, beta 0, beta 1 y sigma. Si uno calcula eso, esta es la log likelihood más esto, te da 100.925, que sería el coeficiente AIC. Por si solo no tiene ningún sentido, solamente sirve acuérdense que estas cosas son relativas para comparar modelos. Entonces pueden ver que con el comando AIC de R pueden obtener el mismo resultado. Entonces ustedes van a este puntaje de acá, es equivalente a este de acá. ¿Ya? Y ese es el criterio de información de acá, que es la deviance de entrenamiento más 2 veces la cantidad de parámetros. Entonces le voy a aplicar AIC a todos los modelos que ajustamos para este problema, en los polinomios de orden, cada vez un polinomio de orden superior. Y vemos que AIC no es tan bueno porque los modelos entre más complejos, más baja la AIC. Se está privilegiando los modelos más complejos, incluso que sean cuando estos pueden estar overfiteados. Entonces se muestra que acá AIC no es tan buena métrica, ¿no? Es bastante simple, permite dar cierta información, pero no es tan buena como las que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces recuerden, AIC como una estimación del deviance, entre más bajo mejor, y claramente acá el criterio está prefiriendo modelo overfiteado en este ejemplo. La teoría de AIC, de por qué se llega a esa fórmula, es bien matemática y tiene que usar teoría de información. En este link de acá les puse un link de un blog que lo desarrolla. Pero podemos verlo como está en esta visualización de acá, hacer una interpretación gráfica del tema. Acá va a abrir el browser a ver si está este link. Copy link. Tengo un problema ahí con el Firefox. Pero este blog de acá es bien bonito y explica un poco AIC.
que hay que es menos 2, maximum likelihood, menos un penalty term, que es lo que le acabo de decir, y lo motiva con la distancia KL, entonces explica la distancia KL, igual que lo hicimos acá, presentó la dirección matemática de por qué esto se aproxima a la deviance, y hace todo el cálculo matemático de por qué llega a la fórmula, ¿ya? Y todas estas cosas que les decía ahí, que la deviance aproxima la distancia KL entre el modelo estimado y uno perfecto. Y así uno juega con Taylor a ciertas cosas, pero llega a la fórmula, ¿ya? Es bastante más complejo de lo que uno esperaría. Eh, pero desde el punto de vista gráfico, este gráfico lo muestra bien bonito. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el mismo problema de siempre de los 20 puntos de training y de testing para el modelo simulado con este procesador generador de datos que vimos aquí. A ver si lo tengo todavía hasta el ejercicio. Ah, no me acuerdo en qué slide les mostré eso. Les mostré este proceso generador de datos. Acá. Slide 38. Este es el proceso generador de datos, acuérdense. Entonces, estos son un modelo con un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, cuatro parámetros, cinco parámetros. Acá no estoy considerando sigma como el número de parámetros, ¿no? Por ahí veo que hay ciertas inconsistencias en las definiciones. Pero ya, esta es la idea. Tengo este problema de regresión lineal. Acuérdense que solamente el x1 y el x2 correlacionan con la variable. Entonces, el modelo de tres parámetros, este de acá, es el modelo que más se ajusta al proceso generador de datos. Estos modelos de acá ya empiezan a estar overfiteados, sobre todo si no hacemos regularización. Entonces, en este gráfico de acá se muestra la in-sample deviance, que siempre baja, y acá está la out-of-sample deviance, que son estos círculos negros de acá. Y lo que tenemos en esta altura de acá es sumarle 2 veces la cantidad de parámetros al in-sample deviance. No, perdón, eso es la recta. Esta recta de acá me muestra el Ike, que es sumarle 2 veces la cantidad de parámetros. Pero el largo de este brazo muestra la distancia entre el in-sample deviance y el out-of-sample deviance. Y vemos que la distancia casi siempre es 2 veces la cantidad de parámetros. Muy parecido. Y eso motiva esta fórmula al final. Pues dice que efectivamente, si esto fuera la out-of-sample deviance menos la deviance de training, es 2 veces la cantidad de parámetros. Y eso es lo que este gráfico está mostrando. Entonces muestra que en esta simulación se muestra que hay realmente un buen estimador del auto-sample deviance, sumándole 2 veces la cantidad de parámetros. Ya, esto es lo que acabo de mostrarles, pero acá en texto, ¿no es cierto? La línea vertical muestra la distancia promedio entre la deviance de entrenamiento y la de testing, estas distancias de acá. Y podemos ver que cada distancia es aproximadamente 2 veces la cantidad de parámetros que se muestra acá, entre el modelo con un parámetro, dos parámetros, tres parámetros. ¿Ya? Entonces las líneas muestran entonces que el Ike de un modelo es una buena aproximación del auto-sample deviance. Entonces, ¿por qué? Porque las líneas de acá muestran la Ike y muestran que la Ike está muy parecida a la auto-sample deviance. Ya, eso va a motivar en la Kaike. Ya, entonces hablamos de los criterios de información. El criterio de información de Kaike es una aproximación de la capacidad predictiva de un modelo medida por la auto-sample deviance. Y todos los criterios de información intentan hacer lo mismo. ¿Ya? Todos tratan de aproximar de alguna forma el auto-sample deviance usando solamente los datos de entrenamiento. ¿Ya? Se evitan haciendo cross-validation. Pero todos tienen algunos supuestos, ¿ya? Entonces hay que ver qué supuestos hacen para ver cuándo tiene sentido usarlo. Ike es lejos el más antiguo y el más restrictivo. Ike, como hemos usado hasta ahora, se usa generalmente en modelos frecuentistas, o sea, solamente que se ajustan con máxima verosimilitud. Si se usa en modelos bayesianos, implícitamente cuando usan Ike está asumiendo que los priors son flat, o sea, son uniformes, y que la posterior tiene aproximadamente una distribución gaussiana multivariada, como lo que hacemos cuando hacemos QAP, por ejemplo. ¿Ya? Que eso, en cambio, si sabemos que nuestros datos, nuestra posterior probablemente no va a ser una gaussiana multivariada, y queremos usar priors, por ejemplo, regularizadores, o más informativos, que tienen cierta información, Ike se va a portar bastante mal. ¿Qué significa que Ike se porte mal? Que el estimador de Ike
este es el valor que estima Ike, se comporta súper distinto a la out-of-sample deviance. Entonces hay otros criterios más generales, como el Deviance Information Criterion y el Widely Applicable Information Criterion, el WIC y el DIC. Ambos son bayesianos, que se portan mucho mejor. ¿Ya? DIC también tiene restricciones, pero menos que Ike, y WIC no tiene ninguna restricción, no hace ningún supuesto, pero es mucho más complejo y de hecho no lo vamos a enseñar acá. DIC sí lo vamos a enseñar. ¿Ya? Entonces, DIC permite usar priors informativos como gaussianas regularizadoras, por ejemplo, pero sigue asumiendo que el posterior es una gaussiana multivariada. Entonces, DIC generalmente se porta bien para regresiones lineales bayesianas. Para modelos más complejos, ya como los multinivel y cosas así, que necesitamos hacer MCMC, ya es mejor usar WIC. Pero WIC no lo vamos a enseñar. Entonces, WIC es más general, no hace ningún supuesto de la forma del posterior, pero es más complejo. Entonces, en esta clase solamente vamos a aprender sobre DIC, el Deviance Information Criterion. Entonces, el Deviance Information Criterion, el DIC, es bastante fácil de computar y es un criterio de información bayesiano. ¿Ya? Básicamente es una versión del Ike, pero que es consciente de priors informativos. O sea, por ejemplo, priors regularizadores. Cuando digo prior informativo, es un prior que trata de incorporar alguna información. Lo más común es, por ejemplo, usar priors regularizadores, que son estas pendencias gaussianas en los priors centradas en cero, con alguna desviación estándar que controla el nivel de regularización. Entonces, igual que Ike, asume que el posterior tiene una forma de gaussiana multivariada, pero es más flexible porque me deja usar priors distintos a los flat priors. Pero si ustedes saben que algún parámetro en el posterior es bastante skewed, o sea que es bastante asimétrico, y eso tiene efecto en las predicciones, entonces DIC y Ike pueden estar bastante malos. O sea, si vemos que, por ejemplo, tengo un parámetro de división estándar, algún parámetro que es bastante asimétrico, eso implica que DIC y Ike no me van a ser buenos estimadores de la out-of-sample deviance. ¿Cómo se calcula la deviance? Es más enredada porque el Deviance Information Criterion es mucho más difícil de calcular que el Ike, que era solamente una fórmula, porque esto realmente trabaja con el posterior. De hecho, el DIC lo que hace es que calcula la distribución a posterior del deviance. ¿Qué acabo de decir? Chino, ¿no? ¿Cómo el deviance va a tener una distribución a posterior? Entonces, lo que quiero que se imaginen es que cuando nosotros estamos haciendo un modelo, cuando calculamos la log likelihood, acuérdense que la deviance es menos 2 veces la log likelihood, de un modelo, lo que hacíamos era, sobre todo modelo bayesiano, ya. Imagina, acá tenemos, ¿se acuerdan que teníamos este modelo para el cerebro y la masa? Que lo hicimos bayesiano, hace un par de videos atrás. Acá hicimos flat priors, entonces era igual que maximum likelihood, pero podría ser otros priors. Si ustedes se imaginan lo que nosotros hicimos acá cuando usamos un teta, que usamos el teta que da de los coeficientes, ese teta es el teta de los map, el máximo a posteriori. Como acá estamos haciendo QAP, estoy asumiendo que el posterior es una gaussiana multivariada, entonces la media de mis posteriores es equivalente a mis map, estimadores de máxima a posteriori. Y solamente estoy usando estos teta como fijos y los enchufo aquí en mi likelihood para calcular la log likelihood. Y eso después es multiplicado por menos 2 el deviance. Pero en la práctica uno podría imaginarse que uno podría tener tantos deviance como muestras de mi posterior yo tengo. Entonces uno podría tener, y eso refleja mejor la incertidumbre del modelo, igual como lo hablamos cuando hablamos de la posterior predicted distribution. Entonces lo que le estoy diciendo es que, para que se lo imaginen mejor, lo que le estoy diciendo es que ya tenemos el modelo acá BREC-F1. Estas son las medias del posterior. Ya, estos son los QEF que sacamos antes. ¿Cómo es el comando? No es QEF, es teta que le puse, QEF. ¿Ah? ¿Le puse algo malo? Es rec. Ahí sí, ya. Perdón, ahí está. Y esto es exactamente lo mismo que está acá. Ya. Pero uno perfectamente podría hacer
brec1 samples y podría poner extract samples de brec F1, ¿no es cierto? Y vamos a hacerle el default que son 10.000 samples. Si uno mira ahora el BR, este data frame que me apareció acá, acá tengo varias muestras de mi posterior. Entonces, lo que yo podría hacer ahora es lo siguiente. Yo podría ir aquí y esta función calcularla con distintos teta, donde cada teta es una fila de mi data frame. ¿Cachan? O sea, yo podría decir que lo que yo que ver examples, por ejemplo, todas las por ejemplo, hacemos todas las la primera fila y todas las columnas. No, así no era. Así. Ya, ese sería uno. Y ese podría ser otro. Entonces yo podría hacer un for acá. No lo voy a hacer, pero podría hacer un for y calcular log leak sobre yendo cambiando los betas por estos, mis tetas por estos de acá. Y podría tener ahí una distribución de mis deviances. ¿Ya? Esa sería la distribución de los deviances. Y el Deviance Information Criterion usa esa distribución posterior de mi deviance para calcular un criterio de información. Entonces, ¿qué es lo que hace el Deviance Information Criterion? Lo que hace es lo siguiente. Entonces, definimos D como la distribución a posterior del deviance. O sea, sería lo que, si hacemos lo que le acabo de mostrar acá y hacemos este for y calculamos todas las deviance, tendría el out of sample, tendría el posterior de mis deviances. Bueno, seguimos. Nos estamos imaginando que D entonces es la distribución a posterior de la deviance. Entonces, eso significa que estamos calculando la deviance para distintas muestras del posterior. Entonces, por ejemplo, si tenemos 10.000 muestras del posterior, tenemos 10.000 deviance. Y D barra sería el promedio de esos deviance. Acá se los calculé más o menos para que se imaginen qué es lo que estamos haciendo. Pero sería para el modelo de regresión lineal bayesiana con un parámetro que hicimos antes. Sería entonces que digo n es 1000 la cantidad de ejemplos. Y digo ahora extraigo ejemplos, extraigo muestras de este posterior. Y BR1 samples, tengo muestras de beta 0, beta 1 y sigma. Ya, entonces lo que yo estoy haciendo es que voy a guardar, voy a hacer una deviance por cada una de estas muestras del posterior. Entonces recorro mi muestra del posterior, saco mi beta 0, mi beta 1 y mi sigma, que vienen, que esto de acá, se imaginan acá, beta ahora samples. Y, o sea, se imaginan, esto de acá es una fila de mi I sub I, de mi posterior, de mis muestras del posterior, y le saco el coeficiente beta 0, beta 1 y sigma. Ojo que acá, como estoy haciendo una gaussiana multivariada, puedo pasar que me dé un sigma negativo, que eso va a crear un error si lo evalúo en mi log likelihood, entonces acá le pongo un if else si parece un desviación estándar negativa que la pase a 0. Todas esas cosas tendrán problemas después, pero entonces ahora le saco la log likelihood para cada fila de mi muestra posterior saco una log likelihood, sumando esta suma logarítmica, y eso lo guardo en un vector que se llama posterior deviance, que es la que tengo acá, que es menos 2 veces esto de acá. Si yo ejecuto esto que está aquí, tengo ahora un vector de deviances, que es lo que dice que esta es la distribución a posterior de mi deviance, que me muestra más la variabilidad que puede tener mi deviance. Y a esto si la calculo la media, se la tronqué un poco porque me dan unos problemas medio indefinidos, probablemente con los logaritmos, que algo se indefine acá. Me da d bar, que esto sería
el promedio de las deviance semisposteriores, que es d barra de acá. ¿Ya? Ahora, d hat sería la deviance calculado sobre la media del posterior, que en este caso, como estamos haciendo una gaussiana multivariada, el posterior es el estimador map. Eso es lo que ya calculamos antes. Eso es el que ya teníamos guardado en el ejemplo anterior, que es este menos 2 log leak 1.2. Esto y le ponemos d hat. Básicamente es este log likelihood que calculamos acá. Cuando sacamos los teta de mi coeficiente de mi modelo estimado con QAP, esos eran los estimadores, los promedios de mi posterior, que es una estimación puntual. Entonces tengo un d-bar y un d-hat. Este d-hat es muy parecido a la deviance in sample de siempre. Y entonces esto se define como, el dic se define como d barra más d barra menos d gorro. Entonces tengo 2 veces d barra menos un d gorro. Y eso es mi dic. ¿Ya? Básicamente esta diferencia entre d barra y d gorro tiene que ver con la cantidad de parámetros efectivos del modelo. ¿Ya? Porque hay una explicación teórica que no vamos a entrar en detalle. Pero la diferencia entre de barra y de gorro, lo que me interesa es que se puedan imaginar cómo se calculan, es análogo a la cantidad de parámetros usado en Ike. F es la cantidad efectiva de parámetros que mide qué tan flexible es el modelo en ajustarse los datos. Recuerden, entre el modelo entre más flexible es, más parámetros le doy, por ejemplo, y menos regularización, más riesgo hay de overfitting. Entonces estamos pagando una penalización. Entonces esta es básicamente la distancia esperada entre la deviance in sample y la deviance out of samples. Cuando usamos flat priors, o sea, no hay regularización, dic es exactamente igual a Ike. ¿Ya? Porque al final la distancia esperada es solamente la cantidad de parámetros. ¿Ya? No sé si esto va a pasar acá porque estamos mezclando mil librerías, pero si uno mira, y más encima, claro, acá el Ike solamente funciona para modelos bayesianos acá, pero sí, el Ike de R1, ¿cuánto era? Estamos acá. Era 100.925 y acá me dio 102 ya. Claramente hay 1000 errores acá en la programación y las cosas no dan iguales, pero en teoría, que cuando uno usa flat priors deberían ser equivalentes. Eso, ¿por qué PD generalmente es una fracción de la cantidad de parámetros? Porque la regularización le quita flexibilidad al modelo. Y si quieren llamar a DIC directamente, del modelo Rethinking, de modelos ejecutados con QAP y ULAM, pueden llamar a DIC aquí. ¿Ya? Directamente pueden llamar a la función DIC. ¿Ya? Y esa la pueden usar para seleccionar modelos, que es lo que vamos a hacer ahora. Yo acá lo ejecuto, pero no me dan nunca. Acá me da un DIC de 103. ¿Ya? Se parece un poco más a este 102, pero hay diferencia. Eso, entonces acá lo único que mostraba era que uno podía usar DIC para comparar modelos para los datos del Howell, de la gente de Kung-Sang de la altura. Entonces acá el modelo 1 es una regresión lineal simple que para medir la altura en base al peso. La regresión lineal segunda es una regresión lineal multivariada que entonces usa el peso y la edad como predictores. La regresión lineal 3 es una regresión lineal polinomial que usa el peso y el peso al cuadrado. Entonces esta es BREC1, tengo entonces, y en todos uso priors regularizadores gaussianos para los coeficientes y uso una uniforme para las desviaciones estándar. Entonces, del mismo modelo que ajustamos antes para regresión lineal bayesiana, BREC1 y BREC2 le agrego una multivariada que incluye la edad, con esos son los coeficientes, y la tercera es una polinomial que incluye el peso al cuadrado. Entonces acá tengo modelos más complejos y si uno compara el DIC de cada modelo, acuérdense que entre más bajo mejor. Acá el modelo más simple es el que recibe un DIC más bajo. Entonces si usáramos acá el criterio de información deviance, para seleccionar el modelo escogeríamos el modelo más simple. Por primera vez ahora tenemos, a diferencia de Ike, efectivamente este criterio está seleccionando los modelos más simples. ¿Ya? Que eso es algo bastante bueno. Entonces lo que acabamos de hacer es mostrarles cómo se usa DIC para seleccionar modelos. ¿Ya? Además me devuelve también la cantidad efectiva de parámetros que estima el modelo, que es la diferencia entre, ¿se acuerdan? Entre el de barra y el de gorro.
que es esto de acá. Acuérdense que uno es el... acá tengo que sacar el posterior de la deviance para todo y promediar eso, y acá en cambio calculo la deviance solamente con el promedio del posterior. Si no lo entienden bien, échenle una mirada a este código donde hice esto de acá, que es este for que está haciendo, para imaginarse la diferencia entre el de barra y el de GOR. Eso con Dic, además, el rethinking, además de Dic, que es lo que acabamos de hacer acá, que para comparar, viene con, esto es lo que acabamos de hacer, viene con una función comparar, que me permite comparar varios modelos de una, usando el criterio Weik, que les decía que es aún mucho más sofisticado que el Dic. ¿Ya? Ven que los números que dan son parecidos, pero esta es una forma más robusta. Pero es parecido, también acá privilegia el modelo más simple. Eso, y ya para estar empezando cerrando la clase, solamente para que vean Dic, queremos hacer un último ejercicio de visualización. Acá tenemos de nuevo la figura clásica del problema de los 20 puntos para la regresión lineal simulada. El clásico problema que tenemos aquí, este de acá. ¿Ya? Un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, cuatro parámetros, cinco parámetros, y el proceso regulador, generador de datos realmente este de acá con tres parámetros. Pero la diferencia de los otros, acá estamos mostrando solamente out of sample deviance, ya no hay in sample deviance, y tenemos acá un modelo con mucha regularización, una gaussiana con desviación estándar 0,5, y acá tenemos un modelo casi sin regularización. La desviación estándar es bien grande. Esto es casi lo mismo que usar flat priors. Y lo que tenemos aquí es que en los circulitos tenemos el out of sample deviance. ¿Okay? Tanto los circulitos negros como azules son la out of sample deviance. Tanto para el modelo sin regularización como el modelo con alta regularización. Y las líneas me muestran el Dic calculado. Que el Dic es calculado solamente con los datos de training. Acuérdense. ¿Y qué se ve? Se ve efectivamente que la regularización ayuda. Vemos que el modelo más regularizado tiene mejor out of sample deviance. Que le afecta mucho menos, mucho más robusto a tener modelos sobreparametrizados. Le afecta, pero de menor cantidad. Y vemos que las rectas son capaces de reflejar toda la información que me entrega la out of sample deviance, mostrándome que es un buen estimador del out of sample deviance. Entonces, lo que muestra esto es que Dic es un estimador adecuado del out of sample deviance, estando siempre alrededor de un punto de diferencia con el promedio. O sea que las diferencias entre las rectas de acá y los circulitos no están más allá de un punto en promedio. En la escala que estamos acá de deviance. Podemos claramente darnos cuenta que la regularización ayuda y que Dic es capaz de registrar esa ayuda. Vemos que este modelo regularizado tiene menor out of sample deviance y también tiene un menor Dic. Lo que muestra que Dic está siendo útil para hacer selección de modelo. ¿Ya? Entonces la idea es que usar regularización y criterios de información siempre ayuda a usar uno solo. Usarlos juntos ayuda mucho. Por un lado, la regularización es un mecanismo que ataca el overfitting, pero la criterio de información nos permite medir qué tan overfiteado está un modelo. Cosa que el in-sample deviance no puede hacer. Entonces son cosas complementarias. Como ambos son fáciles de usar y son totalmente disponibles, no hay razón para no usarlo. O sea, mi recomendación es siempre usar tanto information criteria para medir modelos y regularización para evitar su overfitting. Ya con esto podemos empezar a cerrar esta clase. Realmente esta clase fue una maratón de conceptos. Hablamos de teoría de información, criterios de información, overfitting, underfitting, pero conceptualmente fue lo que les presentamos los grandes problemas de los modelos estadísticos, que son underfitting y overfitting. Le mostramos mecanismos para poder abarcar este problema. Uno es regularización, que es un mecanismo para evitar que los modelos se overfiten. Y otras son cross-validation y los criterios de información, que son métricas para medir qué tan bueno es un modelo tomando en cuenta el sobreajuste. Cross-validation es más caro,
pero tiende a ser más exacto. O sea, requiere ejecutar mi modelo varias veces, pero simula mejor la idea de evaluarlo sobre datos distintos a los de entrenamiento. Se usa mucho en Machine Learning también. En cambio, los criterios de información son modelos robustos, matemáticos, baratos de calcular, con garantías que tratan de estimar el out-of-sample deviance solamente usando los datos de entrenamiento, penalizando la log likelihood de alguna forma. Y hay modelos más sofisticados que otros. El más sofisticado es White, que no vimos en esta clase, ¿ya? Pero está en el libro, el McElrath. Y eso, recordar que todas estas técnicas que vimos son heurísticas, no te dan garantías exactas. Siempre puede pasar que una inferencia esté equivocada, no por el método usado, sino porque los datos tengan problemas, tengan sesgos de muestreo. Y puede que a veces los modelos no se ajusten bien a la realidad. Y la idea es que la estadística no se puede empaquetar. O sea, que ningún procedimiento estadístico puede sustituir el pensamiento científico y la metodología científica de estar constantemente evaluando las cosas y replanteándose las preguntas. Eso, y con eso cerramos este video. Muchas gracias. Chao, chao.